Bueno, vamos a hacer esta pregunta entonces. Como cristianos o como cristianos avanzamos, si nosotros no confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Y cada hijo de Dios que peca, si usted no confiesa ese pecado, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cada cristiano, un pecado es escrito cuando lo comete, si no lo confiesa rápidamente. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y si usted confiesa su pecado ante el Señor, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Gracias a Dios por eso. Él limpia no solamente nuestro corazón, pero limpia todo eso del libro. No hay registro de ello en ninguna parte de la gloria para ustedes que hayan fallado al Señor de cualquier manera. Algunos de ustedes que me están viendo por la televisión, el diablo le está diciendo, no vale la pena, le han fallado al Señor demasiadas veces. Bueno, las otras veces no cuentan, han sido borradas por la sangre del Cordero. Y en todo momento, cuando usted como creyente, algo está mal, si nosotros nuestros pecados confesamos, si confesamos nuestros pecados, y no tenemos que ir a una iglesia para hacerlo, o ir con el sacerdote, o ir a hablar con un predicador. No, en su corazón, Señor, yo te he fallado. Por favor, perdóname y límpiame y ayúdame a no volver a hacerlo, e instantáneamente ese pecado será limpio y lavado por la sangre del Cordero. Gloria a nuestro Dios. Y alguien pregunta, bueno, pero yo no sé si eso es correcto. Bueno, órale a Dios que yo esté en lo correcto. Ore que yo esté en lo correcto. Hay una doctrina que es muy fuerte. Bueno, imagino que está en todo el mundo ahora, ¿no? Se llama la revolución de la gracia, que enseña que si como cristiano usted peca, no tiene que mencionarlo, no tiene que confesarlo, no diga nada al respecto, simplemente continúe su vida. Yo no sé de dónde sale esa idea. Alguien dijo, pero usted lo acaba de citar, ¿cómo lo pueden ellos entender así? Primera de Juan 1:9. ¿Cómo pueden ellos entender eso así? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda injusticia. ¿Cómo pueden leer eso y creer lo que están diciendo? Bueno, ellos dicen que esto es para el Antiguo Testamento. No sé de dónde sale esa idea. Está en el libro de Primera de Juan. Están enseñando, hermano Swagger, específicamente que Primera de Juan, el primer capítulo, fue escrito a gente perdida. Así es como ellos defienden eso. Oh, no tratan de ponerlo en el Antiguo Testamento. No, ellos tratan de decir que esa porción en particular de la Escritura no se aplica a cristianos, y una vez más es una locura. Todo en la Biblia tiene que ver con el pacto de Dios, con su pueblo, antiguo y nuevo. Pero estas son instrucciones para un pueblo del nuevo pacto al final de la vida de Juan. ¿Por qué es que, por qué tienen esos seguidores? Yo creo que, y hemos hablado de esto en el mensaje de la cruz, pero el mundo de la iglesia ha vivido bajo la ley siempre. Y la ley es algo que ata, frustra la gracia de Dios, y la revolución de la gracia enseña que algo similar a lo que nosotros enseñamos, que la justificación es la hermosa obra de Cristo hecha por nosotros, y no entran a lo de la santificación como nosotros. Ellos creen que en cuanto el hombre es justificado también es completamente santificado, y eso es todo lo que importa. Así que para tratar con el pecado o cualquiera de las cosas que uno está haciendo que son incorrectas, ellos sienten como que muestra una falta de fe y reverencia por lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Así que ellos enseñan que no deben confesar sus pecados. Ellos enseñan que el Espíritu Santo no redarguye al cristiano de pecado, y que cualquier voz que venga y entre al espíritu o a la mente
que le diga que usted ha hecho algo malo es el diablo, tratando de convencerlo para decir que usted no es salvo. También los líderes de este tiempo en particular se adhieren a la doctrina de salvo siempre salvo. Así que todo esto se conecta, pero es popular porque saca al cristiano de la ley y lo trae a la gracia, pero el problema con esto es que no es un mensaje balanceado. Lo han sacado de su línea. Pablo lo había balanceado cuando él llegó. Él dijo, cometeremos pecado porque somos justificados de ninguna manera. Bueno, vamos a hacer esta pregunta entonces. Como cristianos o como cristianos avanzamos, si nosotros no confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Pueden convertirse en ataduras. Bien. Atacan la fe. Pueden debilitar o destruir la fe. Pueden debilitar. La confesión del pecado es algo que el creyente reconoce ante Dios. Y el creyente dice, yo hice algo equivocado, algo erróneo, y sin ese fracaso, eso continuará y carcomerá, así como lo han dicho los hermanos, la fábrica de la fe. Y la confesión nos alinea con lo que Dios dice. Nosotros decimos lo que Dios dice cuando confesamos nuestro pecado ante Él. Y esto ya es una conclusión directa a lo que Él va a hacer. Hay una dirección de mi mente, mi conciencia. Yo sé que esto es algo en lo que no tengo que volver a pensar. Cada uno de nosotros aquí, cada uno por la televisión que es un creyente, todos hemos tenido que ir ante el Señor y pedirle que nos perdone por algo, ¿no? Sea lo que haya sido. Y nosotros todos hemos fallado, como el caballero acaba de decir. Eso en nuestro espíritu, cuando decimos eso, fallamos. Cuando le pedimos al Señor, confesamos nuestros pecados ante Él, pedimos misericordia y gracia, y Él promete darla, y Él lo hace. Pero es casi como que 50 libras se van de nuestros hombros, ¿correcto? Así es, sí. Realmente es algo que es instantáneo, no es algo que sucede en un periodo de tiempo, es instantáneo. Cuando el Señor nos limpia y lava y nos perdona espiritualmente hablando. Yo siento que esta doctrina es diabólica, francamente. Así es. Siento que es algo satánico. Hermano Swagger, ¿me permite decir algo con respecto a toda esta doctrina? Surgió de la enseñanza de la palabra de fe. Aquellos hombres que lo están promoviendo, a menudo ignoramos el versículo 8 del mismo capítulo de 1 de Juan, capítulo 1. Dice esto, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, refiriéndonos a la naturaleza pecaminosa, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si existe una continuación de mezcla, lo que va a suceder es que toda la masa se leudará, y ahí está donde esta doctrina los está llevando. Pronto ni siquiera van a entender la justificación, y yo personalmente creo que ni siquiera lo entienden ahora escuchando alguno de sus mensajes. Pero esta es una doctrina de demonios, una vez más, para distraer, para deteriorar a la iglesia de la verdad de Jesucristo y el crucificado. La misma obra del Espíritu Santo es que Él vendrá para redarguirnos del pecado y de justicia y de juicio. Esa es su obra. Así que si uno niega al Espíritu Santo que Él lo hace, usted está cerca de blasfemar al Espíritu Santo, me parece a mí, si continúa por esa senda. Bueno, mencionaste, o alguien lo hizo, probablemente que esto originó con la palabra de fe, pero aquellos que la promueven salieron de eso. Pero permítame decir lo siguiente. A mí me dijeron, esto no lo puedo probar porque no, me lo dijeron que el hermano Hagin, Kenneth Hagin, quien obviamente era de esa línea de palabra de fe, ya el Señor lo llevó a casa, pero que él envió a alguien a Singapur, donde este hermano que realmente es el originador de esa doctrina, hasta donde sé, esa doctrina de palabra de fe, para decirle que estaba mal lo que se estaba enseñando. Espero que sí. Y espero que haya sido así, ¿no? Pero no detuvo nada. Pero ¿alguno de ustedes ha escuchado algo así? No, yo no, pero sí quisiera leer un pasaje de 2 Corintios 7, capítulo 7. Pablo escribió una carta a la iglesia de Corinto que los trajo a arrepentimiento porque ellos estaban fuera de
lo que él había establecido en su doctrina, habían dejado lo que él les había enseñado y habían sido desviados o engañados por falsos maestros, pero les trae esta información, 2 Corintios 7, versículo 9, él dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza es según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios ante el asunto. Estos son los versículos que Pablo utilizó para poder aplaudir a Corinto cuando se arrepintió como grupo, como iglesia, como individuos. Eran creyentes. Correcto, creyentes, y se arrepintieron de haber hecho algo malo, de haber seguido la doctrina incorrecta, y los beneficios del arrepentimiento son lo que hemos estado repitiendo. Una persona que no, una vez más, reconozca lo que haya hecho, que sea contrario a lo que Dios dice que es correcto, tendrá esa carga fuerte, como dice Pablo, que estos se han arrepentido y se han limpiado, y eso es lo que el arrepentimiento hace. Bien. Hay un teológico bastante liberal que decía que ¿quién tiene el mayor testimonio? ¿Aquel que no peca o aquel que era el mayor pecador? Y él creía que mientras más pecaba, más la gracia de Dios podía estar sobre usted. Y como el hermano Larson mencionó en Romanos capítulo 6, es contrario a lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Cómo nosotros que hemos muerto al pecado permaneceremos en él? Así que toda esta idea de que la gracia de Dios es tan grande que puede perdonar sus pecados futuros absolutos, pero también tiene que confesarlo e ir ante el Señor y confesarlo. Y hubo un escritor evangélico, uno de los que enseñó la teología evangélica en Karl Barth. Algunas de las cosas que él escribió son preocupantes, porque para mí él era un universalista, porque él decía que la gracia de Dios era tan grande que iba a salvar a todo el mundo, básicamente, y es una falsa enseñanza. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, 1 de Juan 1:9, 2 de Corintios capítulo 7, Romanos capítulo 6. Vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento que tenemos que confesar nuestros pecados. No quiere decir eso que tenemos que vivir nuestras vidas en temor por todo lo que hacemos, que cada cosa nos puede llevar al infierno, no. Pero cuando sabemos que hemos violado la ley de Dios y sentimos la convicción, por ejemplo, yo le dije a una persona cuando era pastor, usted no me puede avergonzar y me está avergonzando por lo que estoy diciendo. Le dije, no, esa es la convicción del Espíritu Santo, que tenemos que volver a sentir esa convicción y arrepentimiento cuando hemos fallado. Y hay ocasiones cuando digo, Señor, si hay algo que yo he hecho que te ha ofendido, por favor, perdóname, porque yo sé que en ocasiones probablemente ni siquiera me doy cuenta y te ofendo. Y quiero asegurarme, ¿no?, de que yo haya confesado eso. Adelante, hermano. Hermano, solamente quería mencionar algo en cuanto a la diferencia de condenación y convicción. Ahora, para el Hijo de Dios, Repítelo. Para el Hijo de Dios, la convicción del Espíritu Santo es un amigo antiguo diciéndonos que tenemos que enderezar la situación. La condenación, Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No estamos bajo condenación, pero sí estamos siendo redarguidos, convencidos. La diferencia es que ambos nos apuntan al pecado. La condenación y la convicción nos dirigen al pecado, pero la convicción nos llevará a la solución de ese pecado que es el Calvario. La condenación, el diablo no quiere que usted se arrepienta, así que él no va a mostrarle la solución, él solo le dirá cuál es el pecado.
La condenación, una vez usted se arrepiente y va ante Dios, va a querer que usted vaya sintiendo vergüenza, ¿no? Exacto, jamás siente la libertad. Y eso es contrario a lo que es el punto, ¿no? Realmente no hay nada bíblico que diga, bueno, yo fallé 10 años atrás, tengo que caminar con vergüenza en mis espaldas, llenos de condenación, ¿no? Y lo hermoso, mire, usted lo mencionó, y es esto, que Dios olvida lo que Él perdona. Así que si Dios le ha perdonado, Él ha olvidado. Literalmente, si usted fue a Él 5 minutos después de pedirle perdón, Él tendría que decirle, yo no sé a qué se refiere. Sí, Y usted dijo que es algo removido del libro. Es removido del libro, es correcto. Y qué gran gozo ¿no? Esa es la respuesta a la culpa. Ahí está. La culpa es una herramienta muy poderosa. Y la culpa es el primo hermano de la condenación. Exacto, así es. Bueno, ¿quién conoce más de una mordida de una culebra más que aquella persona que le mordió una culebra? Pero yo acepto la palabra de esa persona. La gracia en sí mismo nos dice que somos perdonados del pecado. Repítelo, por Pensemos, favor. la gracia cuando se le extiende a otros, se nos perdona, podemos ser perdonados y limpiados. Así que toda la idea de que ni siquiera reconocemos el pecado completamente viene a desechar una de las partes más hermosas cuando hablamos de la gracia de Dios, y eso es que yo soy un pecador sin merecerlo y Él es un Dios santo, perfecto, santo y justo. ¿Cómo podemos reconciliar a los dos? A través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, y eso es gracia extendida al hombre, que podemos ser perdonados del pecado. Pero usted hizo una gran pregunta, hermano Swagger, ¿qué sucede si el cristiano continúa y no se arrepiente y confiesa? Primeramente, se ha mencionado varias veces que el Espíritu Santo redarguye. Con la convicción, cedemos a Él o la deshacemos y nosotros damos contra el aguijón, por decir así. Y cuando esto sucede, solamente hay un resultado. Nuestro corazón se endurecerá. Así es, así Y ahí es donde el cristiano continuará en ese mismo pecado, y si el juicio no se ejecuta rápido contra el pecado, no solamente va a desaparecer, crecerá como un cáncer, comenzará a crecer y destruir, y antes usted estaba tratando con algo pequeño por acá, pero ahora está creciendo y crece y crece, y el pecado abunda en la vida y en el corazón del creyente, donde la gracia está siendo frustrada. Pero ese corazón endurecido es una preocupación grande, porque lo que esto significa es que el Espíritu Santo está tratando constantemente de redarguir, de alcanzar, pero la persona es insensible y no puede penetrar el poder de convicción, y eso es algo peligroso para el creyente. Hermano Swaggart, el movimiento de palabra de fe vino a ser primordialmente enfocado sobre el pecado. Y la enseñanza era que si estaba enfermo o tenía una situación, nunca lo admitía. Simplemente decía, yo estoy enfermo, porque en sus mentes usted crea lo que usted dice que es. Y hay una verdad de la confesión que tenemos que tener cuidado de ello, pero no al punto como fue enseñado, donde literalmente se pone en el lugar de Dios y usted dice, usted crea su mundo por lo que habla, así que no hable de la enfermedad. No importa qué tan enfermo esté o qué tan mal esté esa enfermedad, no hable al respecto, porque va a promover la enfermedad, va a crear la enfermedad cuando habla de ella. Entonces el enfoque era la sanidad. Esto ha hecho propiamente lo mismo con el pecado. Ellos enseñan que ni siquiera se debe de hablar de su fallo, de su pecado, que no trata con ello, porque el hablar de ello es crear una conciencia de pecado, y crear una conciencia de pecado es crear pecado en su mundo. Amén. Bien, podemos decir que el pecado no confesado es un pecado no perdonado. Bueno, sí, necesitamos tener cuidado, porque hemos hablado de esto en el programa anteriormente. No perdemos el estatus de justificación cuando le fallamos al Señor. Así que eso es verdad, pero en el camino después de cierto tiempo no puedo yo creer que siguen cometiendo el mismo pecado. Bueno, no estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo con usted en eso. Pero una persona, digamos que hicieron algo que estuvo mal, se enojaron con la esposa y le gritaron, aun si ella se lo merecía. Bueno, sigamos mejor.
Mejor no me meto en problema. Alguien más, ¿verdad? Alguien le gritó a su esposa. Ahí viene el Ya me metí problema. en problemas. Ahí No puedo está el quedar en su problema. casa esta noche. Ella va a practicar esta noche. Sí, pero digamos que yo le grité a mi esposa y ella no se lo merecía. Y yo sé que estoy en el error, pero jamás le pido perdón. Pero no es algo que yo hago todo el tiempo. No es una atadura como Josh lo estaba diciendo. Yo no pierdo mi salvación. La justificación es una parte muy fuerte del Evangelio, y aquí es donde tenemos que balancear las cosas. Primera de Juan 1:7 dice que si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y constantemente somos limpiados. Así que hay cosas en nuestras vidas que Dios limpia, como dijo el doctor Watts, que ni siquiera nosotros sabemos. No somos lo suficientemente maduros para reconocer o no lo vemos, y Eso tiene es que verdad. haber Eso es esa constante limpieza. Pero cuando yo esté al tanto de algo que yo haya hecho mal, entonces ahí es donde yo siento que la confesión es necesaria. Todos estamos diciendo lo mismo, porque es entonces que tengo que limpiarme de esa situación, si no yo viviré con ella y degrada el potencial de mi fe. Le quite, le destruye. Tal vez no sea una atadura, pero es una acción que no fue aprobada por Dios y yo lo sabía. Y esa rebelión en mi corazón, ese endurecimiento y diciendo, bueno, yo simplemente no voy a decir nada de esto. Eso termina siendo fuerte en el corazón de ese individuo. Así que yo creo que el pecado ampliamente es como una droga. Mientras más consume las drogas, yo nunca las he consumido, pero mientras más las consume, tiene que tener más las quiere. Y bueno, el pecado siempre concibe pecado. La carne sigue a la carne. Estoy de acuerdo con usted. Pero una vez más también, yo no pierdo mi estatus de justificación. Así que cuando usted dice que la única razón por qué estoy pensando es que cuando usted dice o cuando decimos que un pecado no confesado es un pecado no perdonado, entonces, ¿cuál es el estatus de ese individuo? ¿Podrán ir al cielo con ese pecado no confesado? Tenemos que dejar eso con el Señor. Muy bien, ese es mi titubeo y estoy de acuerdo con esa declaración, porque eso es un punto de vista teológico diferente. En esta doctrina en particular, siento que muchos de ellos, los que sean, ellos aceptan esta doctrina porque quieren pecar. Y no estoy diciendo que todos están en esa categoría, estoy seguro que no, pero temo que muchos sí. Sí, o no saben cómo vencer el pecado apropiadamente. Así que no sabemos si ellos no quieren pecar o no saben cómo obtener la victoria sobre el pecado con el que nosotros decimos que la victoria sobre el pecado viene a través del mensaje de la cruz, y la manera para poder obtener la salvación es la manera como nosotros podemos permanecer y creyendo que el mensaje de la cruz santifica. Pero yo creo que, no sé si tal vez ellos quieran pecar, pero les gusta este mensaje porque los hace sentir mejor, porque no saben cómo tener victoria. Es un mensaje conveniente para una persona que no sabe cómo caminar en victoria, o alguien como usted dice que quiere permanecer en su pecado y no tratar con la culpa. Si a la gente le gusta el pecado. Claro que sí. Dos cosas, hermano Swagger. Los maestros, especialmente la voz principal, no cree que lo que él está enseñando llevará a la gente a pecado. Él realmente cree que si sigue confesando que usted es santificado, que así es como se trata con el pecado. Pero los resultados para el pueblo, yo solo puedo decir lo que sé con seguridad. Y había una jovencita que nos escribió después de haber escuchado el mensaje de la cruz. Estábamos hablando acerca de ese mismo movimiento y estas doctrinas, y ella había sido parte de la iglesia en Dallas y había tenido una gran iglesia allá. Y ella seguía escribiendo, decía, sigan diciendo lo que están diciendo porque la gente está escuchando lo que los maestros y predicadores están diciendo y están aceptándolo porque no quieren cambiar. No caen bajo ninguna convicción y están en la iglesia y dicen, me encanta esta iglesia, yo no tengo que cambiar. Yo la conocí cuando ella llegó aquí a la campaña y ella me dijo, la gente allí ha aceptado el pecado, no quieren cambiar, no quieren
ser confrontados con el pecado. Así que la doctrina de no hablen de su pecado y no ignoren su pecado. Si algunos de nosotros quieren entrar a los púlpitos y predicar un mensaje ético moral como no mentir o dejar de robar como Pablo lo hizo en Primera de Corintios, seríamos nosotros categorizados como predicadores de la ley. Pero la ética moral del cristianismo necesita ser predicado del púlpito. Bueno, pero... Y eso no significa que estamos bajo la ley cuando entendemos que es la fe y la gracia, fe en Cristo y la cruz, que nos permite cambiar lo que está de mal con nosotros. Todavía digo que el pecado es como una droga. Y mientras más se participa en ello, peor De acuerdo. se Nos empeora. metemos en un lugar muy peligroso cuando dejamos de sentir la convicción del pecado. Cuando nuestra confianza se cauteriza y Eso dejamos de es sentir. peligroso. Mientras para mí que yo fuese animado cuando alguien venía a mí como pastor y tenía que orar por ellos, por victoria o algo en su vida, algo con lo que ellos habían luchado, porque eso me mostraba a mí que tenían un corazón de contrición y de humildad y que no estaban cegados y justificando lo que estaban haciendo. Yo creo que cuando llegamos al punto que negamos al pecado, decimos, bueno, eso está bien, podemos hacer esto a un lado, entonces entramos a tiempos peligrosos. El pecado es el factor más peligroso y poderoso en la faz de la tierra. Y millones y millones de dólares, miles de millones de dólares se gastan cada año buscando una cura para ello. Y solamente hay uno, es Cristo y este crucificado. Pero realmente no se puede coquetear con el pecado y esperar que las cosas van a terminar bien. Las cosas empeoran y empeoran conforme pasa la situación. Es, como dije, una droga. Hermano Swagger, Hebreos capítulo 12 dice que nosotros estamos rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso es. Y corramos con paciencia la carrera que es puesta ante nosotros, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, despreciando la vergüenza, sentado a la diestra de la cruz. Obviamente está escrito esto a creyentes, pero han pecado que los asedia. ¿Y cuál es la solución? Él dirige, así como el Espíritu Santo dirige el pecado y después dirige la solución. El autor y el consumador de nuestra fe. Sí, bueno, vamos a decir lo siguiente. Tomamos a un cristiano, quien quiera que sean, ¿no? Ellos, y están luchando con un problema en su vida. Ellos odian ese problema. Pablo dijo, lo que odio, eso hago. Ellos odian esa situación y ellos han pedido al Señor cada vez que les perdone cuando el pecado se comete. No hay límite a la gracia y misericordia de Dios. No lo hay. Y tenemos que entender eso. En otras palabras, si esa persona, aunque ellos fallen, aunque sigan fallando y sigan fallando, tal vez pasen meses, tal vez aún años y siguen luchando. Recibimos una carta, de hecho, tiempo atrás. No sé si es de la esposa del caballero o del caballero, pero me parece que fue ella que lo escribió. ¿Recuerdas, Lauren? Bueno, decía, mi esposo ha estado atado por el alcohol 18 años.
Él ama a Dios, él es salvo y es lleno del Espíritu Santo, pero él ha estado por el alcohol y él ha tratado esto y aquello, y hasta que escuchó el mensaje de la cruz, cuando lo escuchó, fue la última vez que consumió el alcohol, y gloria a Dios por eso. Aleluya. Pero durante esos 18 años, alguien dice, bueno, pero yo no creo a una persona que se esté emborrachando de esa manera. 18 años, ¿y todavía son salvos? Mire, ore para que así sea, porque eso afecta a toda persona, y el alcohol no es el único problema. Yo nunca he consumido el alcohol y no quiero experimentar con ello, pero sí puedo decirle que esa persona, como Lauren dijo, momentos atrás todavía son justificados por la fe. Él estaba tratando de dejar eso, no quería hacerlo. Sí. Y clamaba a Dios en cada ocasión, Señor, perdóname, y el Señor, no hay limitación a la misericordia y la gracia de Dios, no existe. Así que no hay límites a las ocasiones cuando Dios perdona. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda injusticia. Alabado Dios. Yo recuerdo una analogía que usted dio cuando yo era un niño y siempre permaneció conmigo acerca de esta misma situación. Cuando el diablo le dice a un cristiano que ha fallado demasiado, son 3 strikes y fuera, como el béisbol. Si hay un pecado, hay un límite y se acabó. Y yo recuerdo que usted estaba aquí en ese octágono y usted hizo la declaración, esto no es béisbol 3 strikes y para afuera, esto es sigan bateando, Así sigan es, creyendo, gloria a Dios. sigan adelante, significa no se detengan, no dejen de creer, la misma fe que los ayudó a entrar es la misma fe que los mantiene nos mantiene en Cristo, sigan creyendo lo que nos trajo a Cristo. Hay personas ahora mismo viéndonos a través de la televisión que han luchado con un problema hasta que Pablo entendió el mensaje de la cruz. Él fue el primero que lo entendió. El mensaje de la cruz me refiero. Lo que odio, eso es lo que hago. Yo no lo quiero, lo odio, lo detesto. No es una situación que yo quiero salirme con la mía. Es un caso que la persona odia ese fallo en su vida. Y eventualmente el Señor va a libertar a ese cautivo. Así es. El verdadero mensaje de la gracia, y una vez más voy a la Escritura, Tito capítulo 2, 11, 12 y 13. Porque la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y la inmundicia, podamos vivir sobriamente, justamente y piadosamente en este mundo presente. Así que la gracia, apropiadamente entendida, nos enseña a negar la injusticia, no vivir con ella, sino a negar la inmundicia, la concupiscencia y vivir sobriamente y justamente, no ignorar ni pretender como que el elefante en la habitación no está en la habitación. La gracia expone, pero después, cuando se entiende apropiadamente a través de fe en la cruz, la gracia y la fe entrega, liberta, y esa es la hermosura del verdadero mensaje de la gracia. Bueno, el creyente debe de entender que aunque son sinceros y piden perdón a Dios, sea lo que sea, todavía hay un problema. El pecado siempre causa problemas. Sí, el arrepentimiento no es liberación, dos cosas diferentes. Así es. El arrepentimiento es un reconocimiento de que yo he hecho algo malo, pero el arrepentimiento es la gracia de Dios que nos equipa para hacer lo correcto. Exactamente. Y gracias a Dios por la misericordia de Dios. Y todos nosotros que hemos tenido que aprovecharla, ¿no? Josh. Dios es nuestro Padre Celestial, somos sus hijos. Repite eso otra vez. Dios es nuestro Padre, Él es Abba Padre, nuestro Padre Celestial. Y como Padre, yo mismo y mi Padre allá delante de mí, yo puedo decir que cuando mi hijo hace algo malo, sea que lo sepan o no, siempre hay una consecuencia. Cada vez que hay algo malo va a haber una consecuencia. El pecado siempre trae consecuencias. Así es. Pero muchas veces el final de la consecuencia es esto. Como padre, mi acción no es juicio y destrucción hacia mi hijo, sino amor. Restauración. Correcto. Así que si mi hijo hace algo que dañe nuestra relación, mi deseo es arreglar eso, para que podamos estar en una relación, pero también como padres que amamos a nuestros hijos, tengo que castigarlos de vez en cuando. Y eso es
lo que nosotros como creyentes experimentamos, la convicción no es condenación. La convicción es llevarnos al amor del Padre porque nos ayudará a llegar al arrepentimiento, pero Dios nos ama. Somos sus hijos. Satanás quiere que pensemos de otra manera. Él quiere que pensemos, oh Dios, Él nos ha desechado. Hemos cometido demasiados errores y a Él no le importa. Y ese desánimo continuará trayendo problemas. Pero el día de hoy, escuchando lo que hemos presentado, creo que mucha gente está animada y ellos van a tener la victoria. La victoria es mía, la victoria es mía. Bueno, vamos a orar en este momento. Siento que, como lo acabas de decir, que hay personas hoy día quienes Satanás casi causa que ellos se rindan bueno, Dios está cansado de trabajar contigo. Dios nunca se cansa. Él es misericordioso, no importa la situación. Oremos en este momento por los tantos que luchan con algo, ¿no? Pero si no se dan por vencido, Dios no se dará por vencido. Él los ayudará. Padre Celestial, te amamos hoy. Señor, te doy gracias por tu palabra, la palabra que puede salvar nuestras almas. Yo pido, Señor, que si hay pecados que no han sido confesados, que eso cambie inmediatamente, que esa persona actualmente en su corazón diga, Señor, perdóname porque yo te he fallado, límpiame con tu preciosa sangre de toda injusticia y dame victoria sobre este pecado, sea cual sea, dame victoria en el nombre de Jesucristo. Gloria a nuestro Dios, de acuerdo a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, todo a favor mío. Yo proclamo la victoria que Él ganó, proclamo la victoria que Él me ha entregado. Y lo decimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.